curso de Teorías de la Verdad, dictado por el profesor Rafael Mora. En este día nos vamos a centrar en una teoría de la verdad, la teoría semántica de la verdad de Tarski. Voy a dar pase, profesor, para la exposición. Bien. Entonces tengan nuevamente el saludo en este segundo día aquí con ustedes. Mi nombre es Rafael Mora y voy a explicarles algunas ideas sobre la teoría semántica de la verdad de Tarski. Bien. Se espera pues que hagan preguntas, consultas, ¿de acuerdo? Que podamos conversar y ya mañana pues les anunciaremos, ¿no? Al que tenga más participaciones, bueno, se hará acreedor de un texto previo sorteo, ¿sí? Levanta la mano el señor Arroyo, me dice que quiere decir algo, lo escuchamos, si quiere mencionar. En primer lugar, muy buenas tardes, profesor, buenas tardes también al organizador. Muy excelente este tipo de evento para comprender, ¿no?, este tema de la verdad. El profesor Mora ayer, creo que con la explicación que usted dio, ha dejado, ¿no es cierto?, en claro algunas teorías. Entonces, yo particularmente soy estudiante de maestría de la filosofía y quisiera, ¿no?, de repente un poco más aclararnos sobre este punto, en el sentido de que he partido desde la teoría de Aristóteles, ¿no?, con referente a la verdad, pero mi pregunta es, ¿no?, abarcando casi todas las teorías, ¿cuál de estas teorías tiene mayor goce, mayor aceptación, mayor prestigio ¿no?, para entender qué es la verdad? Y si es importante, ¿no?, conocer o tener base en la filosofía del lenguaje y también, ¿no?, en la filosofía de la mente o comprensión de la mente o teoría de la mente para, ¿no?, abarcar el campo de la teoría de la verdad. Eso sería, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, en realidad la discusión central está hoy en día más o menos entre el realismo y el antirrealismo para los intereses de la ciencia al respecto de la verdad. Si las teorías científicas representan el mundo, cuando afirmamos que es verdad lo que dice Newton, ¿representa el mundo, su teoría, o solamente es un instrumento que sirve para hacer buenas predicciones? Si tú dices que la teoría de Newton representa el mundo, eres realista. Si tú dices que la teoría de Newton no la representa, serías antirrealista y se ubicaría en el plano de los pragmaticistas o pragmáticos, ¿sí? Entonces, allí está, ¿no? Por de pronto la discusión, el debate, y el provecho que ustedes pudieran sacar, quizás para una futura tesis, ¿no? El debate entre realismo, antirrealismo. Como les dije ayer, hoy en día está ganando, en mi opinión, ¿no?, el bando antirrealista, porque pues hay muchas críticas al correspondentismo, hay muchas opiniones encontradas. En todo caso, sostener un correspondentismo, o sea, si tú me preguntas cuál es la más prestigiosa, bueno, el correspondentismo es la más a la mano, pero sostenerlo hoy en día con tantas críticas requiere pues argumentar bastante, como tú dices, sabiendo filosofía del lenguaje, conociendo filosofía de la mente, incluso sabiendo lógica y también ciencias, incluso ciencias, ¿no? De repente, esto que está de moda, la neurociencia, sí, ¿no? También jugaría un papel. Pero lo que hoy día te voy a ofrecer es una teoría del ámbito correspondentista, que es la de Tarski. Entonces, aprovechando su participación, vamos a, y le pido pues al señor Manyari que apunte a los que intervienen, ¿no? Ya saben para qué. Bien. Aunque bueno, aquí todos sabemos quiénes intervienen, ¿verdad? Ya. Entonces,
aquí tenemos la teoría de Tarski, la teoría de la verdad. Un dato interesante es que el 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica. Y no sé si saben por qué. En honor a Tarski, al nacimiento de Tarski y la muerte de Kurt Gödel, o Gödel, ¿no? Como quieras pronunciarlo, ¿sí? Ese es un dato interesante, ¿no? O sea, que su existencia da lugar, ¿no? Al Día Mundial de la Lógica. No es poca cosa, no es poca cosa. Entonces vamos a conocer cuál fue su aporte. Antes de entrar de lleno a lo que es la propuesta de Tarski, sí, me voy a, disculpen, ¿no? Poner el tema de siempre de mi cronómetro para poder concentrarme y ahora sí, con más seguridad. No hay que confundir criterio de verdad con teoría de la verdad, ¿sí? ¿Recuerdan la clase anterior que dijimos que aquí no vamos a decirte cómo reconocer cosas verdaderas? Aquello se llamaría criterio de verdad, ¿sí? De la misma forma que si tú ves a alguien, por ejemplo, con el ceño fruncido, digamos, con el ceño fruncido, puedes tú, ¿no? Con la entreceja, ¿no? Digamos, ¿no? Apretada o tensa, puedes tú pensar porque está molesto, ¿no? Que está molesto, que está descontento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el ceño fruncido, digamos, ¿qué más? A ver, ¿qué más caracteriza a alguien molesto? La voz elevada, ¿verdad? La voz elevada, el ceño fruncido, ¿ya? De repente usar las manos para hablar, de repente, ¿sí? Mostrarse tosco, ¿ya? Y cosas así, eso te da, ¿qué cosa? Y son indicadores para saber que está molesto. Estos son un criterio para saber que está molesto, es que tenga el ceño fruncido, que mueva las manos y que alce la voz. ¿De acuerdo? Sí, pero el ceño fruncido, que alce las manos y que mueva las manos y que alce la voz, no es la molestia, sino indicadores de que está molesto. Lo que aquí queremos no es explicarte cómo llegar a la verdad, cómo distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino explicar qué significa que cuando tú utilizas la palabra verdad. ¿Qué quieres decir cuando me dices que es verdad que Lima es capital del Perú? Es verdad que la nieve es blanca. ¿Qué quieres decirme cuando me dices eso? Eso es lo que queremos explicar. Sin embargo, para satisfacer esa, digamos, esa inquietud, podemos hablar un poco de los criterios de verdad. Por supuesto. Un criterio de verdad son, por supuesto, indicadores para poder señalar si un enunciado es o no es verdadero. Con esto se puede determinar la verdad. Este capítulo lo puedes encontrar en libros tan antiguos como el que tengo acá ahorita. Bueno, ustedes lo verán, es La teoría del conocimiento de Hessen, un libro bastante antiguo. Ahí aparece el tópico de criterios de verdad, ¿sí? Y también en otro texto, que es el texto de Fred Kerlinger, Investigación del comportamiento, es un texto de psicología. Ahí también aparece, aunque él cita más que todo a Peirce, ¿no? A Charles Sanders Peirce, aparece pues los 4 métodos del conocimiento, o sea, cómo llegar a la verdad, ¿no? Bien, en primer lugar dicen un criterio es por la evidencia. Cuando algo nos parece muy obvio, muy evidente, muy transparente, muy claro, como de repente las matemáticas, ¿no? O las verdades lógicas, que son pues hasta cierto punto indudables, que son evidentes. Aquí obviamente estamos citando a Descartes. Por la ausencia de contradicción. Algo es verdadero si no hay contradicción. Por ejemplo, en el tema del derecho, alguien es inocente, pero al mismo tiempo se ha probado que tuvo responsabilidad en los hechos, en el crimen. Eso no puede ser posible. No puede ser posible que sea inocente y a la vez que se haya demostrado que tenga responsabilidad en el crimen.
¿sí? No puede ser, entonces es una contradicción, por supuesto, tiene que ser uno de los dos cierto, ¿de acuerdo? En la lógica se aplica este método de la reducción al absurdo. Si yo supongo algo, a ver, se lo voy a poner en símbolos lógicos porque pues para este punto ya hay que conocer lógica, ¿ya? Si, si la negación de algo, negación de A, me lleva a una contradicción del tipo B y no B, ¿sí? Si la negación de algo me lleva a una contradicción, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que negar esa negación. Porque claro, si yo supongo algo y esto me lleva a contradicción, pues es porque está mal, es incorrecto. Entonces tengo que negarlo, tengo que negar ese supuesto. A esto se le llama reducción al absurdo. Tercer criterio, la autoridad. Lo dice un gran científico, lo dice un gran filósofo, lo dijo Mario Vargas Llosa. No sé, pues a quien tú confíes, ¿no? Lo dijo Francisco Miro Quesada, Cantó Arias. Lo dijo Marco Aurelio de Negri, ¿no? O sea, cuando tú confías en una autoridad, citas la autoridad, según Aristóteles, según Platón, ya también es una forma de pues definir una verdad. Bueno, si lo dijo él y es una autoridad y además tiene que ver con el tema, por supuesto tiene que ver con el tema, estamos hablando de que podemos aceptar esa verdad es confiable. Lo dijo Stephen Hawking antes de morir, ya, entonces podría ser confiable, obviamente tiene que ser relevante con los que estemos ¿no? discutiendo y que Stephen Hawking es experto en física, por supuesto. Ya, no vayan pues a citar frases de autoayuda, ¿no? De Albert Einstein, pues, que son bien dudosas, ¿no? No, pues esas frases de autoayuda, no, o sea, Einstein es experto en física, y ahí lo respetamos, ¿no? Pero pues la autoayuda, no, eso ya para un curso de coaching, ya seguramente otros ofrecerán eso. Ya, 4, por la utilidad. Un conocimiento es verdadero si es útil. Y aquí un poco ya te suena lo de ayer, ¿no? El pragmatismo. Y es por eso que algunos critican al pragmatismo, que dicen que en realidad no ofrece una teoría de la verdad, no explica la verdad, sino que ofrece un criterio de verdad. El pragmatismo en este caso sería acusado de confundir criterio con teoría. Porque para el pragmatismo algo es verdadero si es que da consecuencias útiles, si es que sirve. Así pues te decía, por ejemplo, la teoría de Newton es verdadera, ¿por qué? Porque sirve para hacer predicciones, para construir edificios, para hacer edificios que no se caigan, por ejemplo, o puentes que no se caigan, ¿no? ¿Ya? Bueno, para eso debería servir la física de Newton y un buen ingeniero y mucha ética también, pues para que el puente no se caiga, ¿no? Ya. Bien, entonces aquí los pragmáticos son acusados de confundir criterio con teoría. Claro que ellos podrían defenderse en realidad, ¿no? Podrían decir, pero nuestra explicación de la verdad es compatible con saber distinguir entre lo verdadero. O sea, ¿de qué me sirve una explicación de la verdad si no llego yo a distinguir lo verdadero de lo falso? ¿No? Ellos podrían defenderse así, ¿no? Bueno, es que ese es su punto de vista pragmático, ¿ya? En fin, ahí también hay discusión. Y bueno, la quinta, que es por la práctica social, que es un concepto evidentemente asociado pues al marxismo. Dice que algo es comprobado en la práctica, en la acción, en los hechos, en la observación, en la experimentación, la práctica social, ¿sí? El hombre en el mundo, para sobrevivir en este mundo agreste, ha tenido que buscar satisfacer necesidades, ¿sí? Ha tenido que, por ejemplo, comer, ha tenido que buscarse abrigo. El hombre siente frío, entonces, como siente frío, ve que los animales tienen una piel, los cazan, se les quitan la piel, se la ponen, entonces comienzan a diseñar ropa. Entonces, ¿cómo saben, digamos, los conocimientos a los que llegan? Por la práctica social, ¿sí? Y ahí incluyen la ciencia, la política, bueno, los marxistas ahí también tienen su público, ¿no? Y por supuesto que se les incluye acá, ¿ya? Bueno, hasta aquí nos mencionaremos los que son criterios de verdad. Criterios de verdad.
Ahora sí, vamos al asunto que nos compete. El tema de la estrategia de Tarski para definir la verdad. Es una estrategia ciertamente interesante, compleja. Primero, especifica la estructura sintáctica de un lenguaje L. La teoría de Tarski se aplica a lenguajes formalizados, a lenguajes técnicos, como los lenguajes de la lógica, o de las matemáticas, o de las ciencias formales. ¿Sí? 2. Especifica la estructura sintáctica de un lenguaje M, un metalenguaje, donde va a definirse la verdad. ¿Sí? Hay un lenguaje donde se define la verdad y hay un lenguaje, digamos, que es inferior, de un nivel inferior. Y eso hay que distinguir. Un lenguaje de un metalenguaje lo veremos en un momento. Y para especificar el metalenguaje, bueno, este metalenguaje debe contener expresiones del lenguaje. ¿Sí? Vamos a decirlo en un lenguaje, en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que suele ser muy usado pues por los profesores de inglés, ¿no? Dicen, ¿no? This is a dog, ¿no? Esto es un perro. This is a dog. Este es un perro, ¿ya? Y le ponen entre comillas, ¿no? Significa, ¿no? Esto es un perro, ¿no? Esto, y ya saben ustedes, es un perro. Acá, cuando el profesor de inglés te está diciendo this is a dog, el inglés sería el lenguaje. Pero cuando él usa el español para explicarte, porque tú eres hablante de español, dice ya, esta expresión significa esto es un perro, aquí está usando un metalenguaje. ¿Sí? Y como acabas de ver, el metalenguaje contiene expresiones de L. Porque una expresión de L es this is a dog. Pero decir this is a dog significa esto es un perro, significa el metalenguaje. Ahí está el metalenguaje, porque usas el español para hablar sobre el inglés. Pero el español contiene esta frase en inglés. A eso me refiero. ¿Ya? 2. Hay que especificar también, o debe contener, un vocabulario sintáctico, incluyendo, como te decía, los nombres de los símbolos de L, signos de concatenación, como este de acá, verdad en, vamos a ver que es muy útil esto, y variables que tiene como rango las expresiones de L. Como, pues, ¿qué variables, no? Las básicas en lógica, P, Q, R, S, ya, si quieren, variables, aunque para Tarski son variables oracionales, ¿ya? Pero esto lo veremos poco a poco. Y la lógica, y también considerar la lógica. C, el concepto de satisfacción y finalmente definir la verdad en base al concepto de satisfacción. Bien, lo que te voy a ofrecer ahorita es una explicación de estas ideas. Es una simplificación bastante didáctica, ¿ya? Espero que se me entienda, pero necesariamente van a haber algunas partes un poco brumosas, porque Tarski en realidad define esto de forma matemática, usa conceptos incluso metalógicos, ¿ya? Como recursión, por ejemplo, ¿sí? Recursión, que es un concepto muy, digamos, fino dentro de lo que es la metalógica, ¿sí? Definición recursiva, bueno, o función recursiva, ¿no? Búsquenlo por internet y te vas a encontrar con una simbología bastante, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Sorprendente para alguien que no se espera esto en filosofía, a lo mejor, ¿no? Ya, pero aquí queremos ser didácticos. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la extensión de la verdad? Cuando me refiero a extensión, ¿se acuerdan lo de los conjuntos?
los conjuntos se definen de dos maneras, ¿no? Por intención o por extensión. Ejemplo, el conjunto de las vocales, ¿no? X tal que X es una vocal. ¿Cómo se llama eso? Definición por intención. Y si fuera por extensión, ¿qué tendría que hacer? Mencionar cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos. A, E, I, O, U. Cierro paréntesis. O cierro llaves, en este caso, para los conjuntos. Eso es por extensión. Bien, entonces Tarski va a establecer la extensión del término verdadero. Del término verdadero. ¿Sí? Del término, que es el término justamente, la palabra verdadero. Cuando afirma lo siguiente: lo más conveniente parece ser aplicar el término verdadero a las oraciones. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es una propiedad de oraciones. Él parte de esta convicción. La verdad se aplica a oraciones. Es lo que tú ves, ¿no? Cuando te hacen, ¿recuerdas? Preguntas en tu examen de admisión, digamos, ¿no? Marque verdadero o falso, ¿no? Y te ponen, digamos, 1. Manco Cápac fue griego, ¿no? Manco Cápac fue griego. No, ese es falso, ¿no? Zeus fue un dios egipcio. Eso también es falso por historia, ¿me entienden? O sea, no es correcto, no es verdad. ¿Qué cosa no es verdad? Esa oración, lo que esa oración dice. Que Zeus fue un dios egipcio, no es cierto. Fue un dios del panteón griego, ¿me entiendes? O sea, ¿qué cosa es lo verdadero o lo falso? Las oraciones. Por lo tanto, pues, la verdad es una propiedad de oraciones. ¿Pero de qué oraciones? O sea, no de todas las oraciones, porque también hay interrogativas, no, o exclamativas, no. Las declarativas, las que también se van a llamar aseverativas, que puedan ser verdaderas o falsas. O sea, aquí está muy, muy cerca, aunque no llega a eso, del concepto de proposición. Pero él no llega a la proposición, se queda en las oraciones, porque él quiere, como repito, plantear un concepto de verdad para el lenguaje, y el lenguaje, el vehículo de verdad son las oraciones. Veremos ya mañana que Horwich en el minimalismo va a elegir otro, que son las proposiciones. ¿Sí? La diferencia es muy sutil. Básicamente es que el concepto de oración, digamos que es más realista, ¿no? Porque la oración está vinculada a un lenguaje, y a un lenguaje preciso, que puede ser el inglés, puede ser el español, puede ser el portugués. La proposición no. Pero eso lo explico mañana. Bien. Aquí tienen, por ejemplo, en términos formales, entonces, aquí tienes, en términos formales. ¿Cuál es la extensión? La extensión del concepto de verdad. PQRST, donde PQRST son oraciones declarativas. A eso se aplica la verdad. Tarski quiere una definición materialmente adecuada y también formalmente correcta. ¿Sí? ¿A qué se refiere el tema de lo material y a qué se refiere el tema de lo formal? Esta es una dicotomía, una dualidad, ¿no? Que algunos llaman la dualidad esquema-contenido. Bueno, pues sí, ¿no? Más o menos tiene que ver con eso. Lo material alude al contenido y lo formal al esquema, a la forma, a la estructura. Entonces, Tarski quiere una definición que funcione tanto para el contenido como para la forma. Una definición adecuada en términos de contenido. Vamos a ver cómo lo entiende esto. La definición es adecuada si proporciona el significado real de la palabra verdad, ¿sí? Y él llega a esta convención o esquema B, también le dicen convención o esquema B, o también le llaman esquema T, porque T es true en inglés, que es verdad, ¿ya? Es verdad esquema B o true esquema T. X es una oración verdadera si y solo si P. ¿Sí? O sea, esto es lo que hay que explicar, ¿sí? Recuerden que el sí solo sí es como una identidad, ¿no?
o digamos, equivale a significa. X es una oración verdadera. Eso significa P. ¿Ya? A esto queremos llegar. Queremos explicar ese bicondicional. Esa es más o menos una de las exigencias de Tarski. Entonces, ya estamos diciendo, ¿no? ¿Qué quiero yo definir? Dime, ¿qué sucede cuando tú rellenas X con algo? Por ejemplo, la silla es de madera, es una oración verdadera. ¿Ya eso qué significa? Dime qué significa. Ya, eso quiere saber. ¿Qué arroja esto? Cuando pones ahí, la silla es de madera, es una oración verdadera. ¿Eso qué arroja? ¿Eso a qué da lugar? Materialmente adecuada. Es la primera exigencia, lo materialmente adecuada. Entonces, es materialmente adecuada si la teoría de la verdad que se establezca tiene como consecuencias oraciones que tengan la forma del esquema B. Y si tiene como consecuencia la captura de todas las oraciones a las cuales se les aplica el término verdadero. O sea, este esquema debe funcionar para todos los elementos del conjunto B, del conjunto de la verdad, que como ya te expliqué, ¿no? Está definido extensionalmente, ya sabes tú, para P, para Q, para R. P, Q y R son verdades, pues, ¿no? La nieve es blanca, Lima es capital del Perú, hoy es martes y así. Entonces, queremos usar el término verdadero de tal forma que se acomode al esquema B. Y llamaremos adecuada a una definición de la verdad si de ella se siguen todas esas equivalencias. Acá hace falta un poco recordar un poco la teoría de Frege, ¿sí? Para que comprendas lo que voy a explicar ahora. Frege, en su teoría semántica, explica la distinción entre sentido y referencia. Un término, por ejemplo, Ollanta Humala, tiene sentido, porque en este caso hay un contexto que rodea al término Ollanta Humala, ¿sí? Digamos, una forma de definirlo, una forma de entenderlo. Esposo de Nadine, que es el contexto, ¿no? Fue presidente peruano, hijo de Isaac Humala. Pero también el término Ollanta Humala tiene una referencia. ¿Y a qué señala eso? ¿A qué refiere? Al objeto Ollanta Humala, ¿no? Al objeto, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo, ¿no? En términos lógicos, un objeto lógico. El objeto lógico llamado Ollanta Humala, ¿no? Que es la persona que está ahorita en su casa, quién sabe haciendo qué cosa, viendo televisión seguro. Bien, entonces aquí tienen pues la distinción entre sentido y referencia, que luego Frege aplica a proposiciones, que un término muy semejante a las oraciones, ¿no? En Tarski es algo muy semejante, no es igual, por supuesto, ¿sí? Y la proposición también tiene sentido y referencia. Cuando digo el sentido, como ya te expliqué, aludo al contexto, ¿no? Digamos, al contexto que le da valor, que le da comprensión a una proposición. Por ejemplo, Lima es capital del Perú. ¿Cuál es su sentido? Frege va a decir condiciones de verdad. Aquí ya entra la verdad. Entra la verdad en una teoría que intenta explicar el significado. Date cuenta de eso, ¿eh? Por eso es que luego va a venir Donald Davidson y va a intentar conectar significado con verdad. Y de hecho lo consigue, ¿no? Aunque también tiene sus críticos. ¿Sí? Donald Davidson es también muy interesante. Él rescata mucho lo que dice Tarski porque detecta esto, ¿no? De que la palabra significado está muy conectada con la palabra verdad. Incluso algunos asumen que son sinónimas, ¿ya? Y eso es problemático, ¿no? Sin embargo, volviendo a la explicación, ¿ya? Lima es capital del Perú. ¿Cuáles son las condiciones que hacen verdadera a esa oración o a esa idea? Que Lima es una ciudad, pues, que Perú es un país,
que Lima está dentro de Perú, que la capital es una ciudad principal y todo eso, ¿no? Y en realidad esto continúa. O sea, las condiciones de verdad pueden ser infinitas. Pueden ser, ¿no? Obviamente depende mucho, subjetivamente hablando, de la comprensión lingüística del hablante también, pues. ¿Ya? También, claro. A alguien le bastará saber simplemente estas dos nomás, ¿no? Y con eso ya entiende lo que quiere decir. ¿Me entiendes? ¿No? Ya entenderá. Bien. Ese es el sentido, son las condiciones que lo hacen verdad. Y la referencia es a qué apunta. ¿A qué apunta una proposición? Igual, ¿a qué apunta un objeto? A Yantumala, ¿no? Ya. ¿A qué apunta el término? Al objeto Yantumala. Ahora aquí, ¿a qué apunta la proposición? A un valor de verdad. Y aquí es donde Frege dice que apunta a lo verdadero. La referencia es apunta a lo verdadero. Eso segundo es problemático, ¿ya? Pero quedémonos con esto de las condiciones de verdad, que tiene que ver con el contexto, lo que rodea a una idea y le da, pues, comprensión, lo hace comprensible, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué significa que lo que Tarski busca sea adecuado materialmente? Que su definición otorgue condiciones de verdad a la cada oración en particular. O sea, que explique el contexto que permita comprender qué quiere decir asignarle verdad a una oración. 2, que permita que esas condiciones dependan del valor semántico de las partes del mismo, de las partes de la oración, ¿sí? Como acá, como hacía Frege, ¿no? Estas condiciones de verdad, en el fondo, dependen de las partes de la oración, ¿sí? O sea, saber qué es Lima, saber qué es Perú, saber qué es capital, y todo eso. 3, que haga posible que cada instancia del esquema T resulte verdadera. Entonces, deberíamos llegar a esto. Los girasoles son flores, es verdad en L, sí y solo sí, los girasoles son flores. Marte es un planeta, es verdad en L, sí, solo sí, Marte es un planeta. El perro es mamífero, es verdad en L, sí, solo sí, el perro es mamífero. ¿Sí? Aquí, para, digamos, ser un poco más justos, deberían ir estos guiones, ¿no? ¿Sí? Porque pues es una construcción compleja, ¿sí? No se puede separar. ¿Verdad? En L no se puede separar, es algo que es un compacto. ¿Bien? Entonces, con esto estás comprendiendo la adecuación material. Ni el esquema T, por supuesto, ni ninguna instancia de dicho esquema son definiciones de la verdad. ¿Sí? Este esquema, el esquema T, solamente sirve ¿para qué? Para fijar la extensión. ¿Sí? La famosa convención B o esquema T fija la extensión, pero no el significado. ¿Sí? Bien, eso es lo interesante. Ahora, continuemos. Hay otra exigencia que es formalmente correcta. Y básicamente esto se reduce a que no desencadenen las contradicciones. Que no se desencadenen las contradicciones. ¿Sí? Hay que evitar que nuestra definición arroje contradicciones. Y aquí Tarski resulta siendo muy ingenioso, utiliza un recurso olvidado por la filosofía, que tuvo seguidores en la antigüedad, en los megáricos particularmente. Aristóteles le dedicó algunas líneas en sus obras de lógica. Fue discutido en la época medieval, pero luego se dejó de lado. Y recién aparece acá, ¿no? Recién aparece acá, pero ya no como una curiosidad. Me refiero a la paradoja del mentiroso. Tarski va a decir que su definición es correcta cuando se hace para un lenguaje formal que tenga claridad,
que no dé lugar a controversias. Entonces, esta definición de verdad debería evitar la paradoja del mentiroso. ¿Qué es eso? Es una buena pregunta. ¿Qué es eso de la paradoja del mentiroso? Vamos a ir poco a poco. Tarski reconoce que él sigue a Aristóteles. Y recuerden que Aristóteles planteó la teoría de la verdad por correspondencia. Voy a repetirlo una vez más. Decir de lo que es, que no es, y que lo que no es falso. Y decir que lo que es, y lo que no es verdadero. Ayer ya dijimos qué significa esto, pero vemos acá alumnos que han llegado también y les vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que yo tenga acá a la mano. Bueno, ¿qué te parece esto de acá, no? Acá tengo un pollito chiquito, un muñequito, ¿ya? Decir que este juguete es amarillo, ¿no? Decir de este juguete que es amarillo, que es amarillo, es decir la verdad. Decir de este juguete que es amarillo, que no es amarillo, es decir la falsedad. Bien, o sea, representar la realidad. Eso es lo que decía el correspondentismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Tarski establece que las formulaciones de la verdad que van a expresar el significado de esta palabra se refieren a objetos acerca de los que hablan estas oraciones. Estados de cosas. Hechos. Aquí Tarski en realidad balbucea ya, o sea, tiene miedo de decir hechos. ¿Por qué tiene miedo Tarski de decir hechos? Y realmente a veces lo menciona, pero dice que no son exactamente hechos en el sentido habitual. ¿Por qué? Porque hablar de hechos implicaría ya relacionarse con la empiria. Y recuerda que él está haciendo una definición de la verdad para lenguajes formalizados. Ya meter concepto de hecho implicaría ya ser empírico. Por eso él tiene reticencias a usar esa palabra. Por eso dice esto, ¿no? Objetos acerca de los que hablan esas oraciones, ¿sí? Estados de cosas, ¿no? Estados de cosas, para no decir hechos, estados de cosas. El estado de cosas que esa oración alude. Bien. Entonces, para entender lo que viene, tienes que comprender lo que es una definición. Definición. Esto es un poco de lógica no formal. ¿Qué cosa es una definición? Es el establecimiento de una identidad. De una identidad entre dos elementos, una palabra y un conjunto de palabras. A esta palabra que está ubicada a la izquierda se le va a llamar definiendum. Definiendum es lo que está siendo definido, lo que se está definiendo. Y lo que está a la izquierda es el constructo que se usa para definir. Se llama definiens. Entonces, ¿qué es un perro? Definiendum. Te voy a decir el definiens. Mamífero con cola que ladra y es común mascota del ser humano. ¿Sí? Ya, pues con eso más o menos doy a entender lo que es perro. Aquí tienen entonces conceptos que ahorita va a usar Tarski, los conceptos de definiendum y definiens. Entonces, que te quede claro, el definiendum es el término que quiero definir y el definiens es lo que uso para definir. Siendo así, tenemos la expresión. Un ejemplo cualquiera. Aquí, por ejemplo, ¿no? La oración "la nieve es blanca" es verdadera si y solo si la nieve es blanca.
Ya, este sí, solo sí, actúa como la identidad, ¿no? Como la identidad. Entonces, aquí tenemos el definiendum, ¿te acuerdas? Lo que se está definiendo. ¿Qué quiero definir? Quiero definir, ¿qué cosa? La oración, la nieve blanca es verdadera. ¿Eso cómo se define? Con el definiens. ¿Y cuál es el definiens? La nieve blanca. Claro, ¿qué significa que la nieve blanca es verdadera? Que la nieve es blanca. ¿Recuerdan? Lo de Aristóteles, ¿no? Decir de este muñeco que es amarillo, que es amarillo, es decir la verdad, ¿no? ¿Entienden? O sea, ese es el sentido de este esquema. ¿Ya? Bien. Ahora hay que estar precavidos de que algunos podrían decir, ¿no? Pero cuando un término aparece en el definiendum y también en el definiens, eso es círculo vicioso. Alguien podría decir, ¿no? Círculo vicioso. No. ¿Por qué? Porque en este caso no es lo mismo, ¿no? Te voy a adelantar un poco, ¿no? Aquí se habla ya de que la palabra blanca está siendo mencionada, mientras que aquí la palabra blanca está siendo usada. Uso y mención, la distinción entre uso y mención. Lo vamos a explicar en un momento, pero ya te lo estoy adelantando. Para que te des cuenta de esto, voy a explicarlo de otra forma para que desaparezca la palabra blanca en el definiendo. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? El conjunto de 4 letras, la primera de las cuales es LA, la segunda es NIBE, la tercera es ES y la cuarta es BLANCA. Ese conjunto de 4 conjuntos es una oración verdadera si solo si la nieve es blanca. Desapareció usando este método la palabra blanca para mostrarte de que no hay círculo. ¿Sí? Bien. Entonces, el esquema B, que es el que no ha servido de guía, se puede reducir, digamos, a esto que ven acá. X es verdadera si solo si P, donde P es reemplazada por cualquier expresión del metalenguaje que traduce la oración nombrada por X. ¿Sí? Justamente, ¿no? Nombrada o mencionada por X. X menciona a una oración. X es el nombre de una oración. Ejemplos, bueno, te pondré un par de ejemplos, ¿no? Oración A y oración B, ¿sí? ¿Qué dice la oración A? La oración A dice que Juan es ingeniero, ¿ya? Y la oración B dice que la biología es una ciencia. La biología es una ciencia, ¿ya? ¿Cómo se llama la primera oración? Se llama A, ese es su nombre. Y aquí, si te das cuenta, puede ir, ¿no? Como X, puede reemplazar a X. ¿Ya? Y la traducción de A, es Juan es ingeniero. Y eso iría acá, pues. ¿Me entienden? El nombre de una oración versus una expresión que traduce ese nombre. Es una forma de explicarlo. Bien. Entonces, aquí está pues latiendo, ¿no? El concepto de, o la distinción entre uso y mención. Entonces, tienes que tener claro que en lugar de X van nombres de oraciones, no van nombres de personas. Por ejemplo, no sé, vamos a mencionar a la favorita del momento, Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte es verdadera. No, ahí no, está mal. ¿Me entiendes? Está mal.
Porque no es el nombre de una persona, es el nombre de una oración. ¿Me entiendes? Esa es la idea. O sea, por eso se te explica las exigencias para que puedas entender bien qué representa X y cómo se conecta con P. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí ya estamos haciendo una importante distinción entre el uso y la mención. Usar una oración y mencionar la oración. Menciono la oración Juan es ingeniero, letra A. Uso la oración Juan es ingeniero. Y señalo a Juan, ¿no? Juan es ingeniero, ahí lo ves, Juan es ingeniero. La estoy usando, en su significado habitual. Si la menciono, diría, la oración A es verdadera. Si la menciono. Bien, espero que estos esfuerzos ya nos ayuden a distinguir. Hasta aquí ya te das cuenta de que la teoría de Tarski pues, es semántica porque usa recursos semánticos, conceptos semánticos, lenguaje, metalenguaje, y vamos a ver más todavía, un par más de conceptos de cierta complejidad. Bien, las instancias del esquema B son definiciones parciales. Por ejemplo, esto de la nieve es blanca, ¿no? La oración, la nieve es blanca, es verdad, sí, solo sí, la nieve es blanca. Esa es una definición parcial. Entonces, lo que se busca no es una definición parcial. No te busco explicar cuándo la nieve es blanca, es verdadera, sino una definición general. Y esa definición general sería esta que vas a ver acá. Tenemos un lenguaje con un número finito de oraciones. S1 sentencia o sentence, S2, S3 en inglés sentence, SN, S sub n. Es un número finito, no es un número infinito, es un número finito de oraciones determinado. Entonces, tenemos lo siguiente, fíjate. X es verdadera si X es S1 entre comillas y ocurre S1. A ver, ¿qué cosa puede ser S1? Los girasoles son flores. Entonces tú puedes reemplazar acá, ¿no? La oración, los girasoles son flores, es verdadera si los girasoles son flores. O también X igual a S2 y ocurre S2, X igual a S3 y ocurre S3 y así, aplicando una especie de inducción matemática. Entonces, acá hay una lista pues de oraciones para las cuales se va a buscar una definición de la verdad, una definición general. Ya te das cuenta que aquí se menciona la oración y aquí se la usa. En la primera se menciona la oración y en la segunda se la usa. ¿Sí? Ya con esto estás entendiendo mejor esa distinción. Ahora bien, recuerda el objetivo de Tarski, que es lograr lenguajes formalizados, la definición de la verdad para lenguajes formalizados. Y aquí quiero un poco discutir lo que ayer se habló acerca de Popper, ¿no? Popper, como te decía, tiene la buena intención, la mejor de las intenciones de difundir la teoría de Tarski. Popper se manifiesta correspondentista, Popper celebra Tarski, ¿no? Y lo difunde, esa es una correcta definición, dice Popper, pero, y Popper dice que eso puede servir para la ciencia, porque pues tiene mucho sentido. Pero como te decía, aquí un poco Tarski, claro, digamos que no se siente bien comprendido por Popper, ¿sí? Porque su teoría es una teoría para lenguajes formalizados, que no aluden a cosas fácticas, ya, para decirlo así crudamente. Popper cree que sí, y con ese espíritu lo difunde. Pero Tarski no dijo eso, ¿eh? Sin embargo, Tarski es muy respetuoso, no le hace un reclamo así, pero
¿no? Digamos que mantiene un silencio conveniente, eh, que va a generar una dicotomía, ya veremos mañana, o hoy, creo hoy, ¿no? Una dicotomía de la comprensión de lo que quiso decir Tarski. Y aquí se abre un parteaguas entre el inflacionismo y el deflacionismo. Pero esto es a lo que volveremos al final, ¿ya? Bien, entonces, la verdad, para Tarski, la verdad es un concepto de los lenguajes formalizados, y aquí aplica su estrategia de definir la verdad en términos del concepto de satisfacción, una relación entre oraciones abiertas y objetos no lingüísticos a los que la oración abierta alude. Satisfacción, que es lo que Frege llama en sus textos saturación, el concepto de saturación, solamente que aquí le llaman satisfacción, ¿ya? Pero tienen muchas semejanzas. Obviamente es un concepto inventado para diferentes objetivos, ¿no? Aquí usa Tarski satisfacción, pues, en un entorno más formal, porque hay herramientas más avanzadas que las que había en la época de Frege. Listo, entonces va a usar un método axiomático, porque es el método de los lenguajes formalizados, ¿sí? Tenemos que, en principio, aplicar los 4 principios del método axiomático. Primero, hay que plantear términos primitivos, ¿se acuerdan? Términos primitivos, indefinidos. Luego, construir definiciones, ¿sí? Construir definiciones, ¿ya? Hay que aceptar términos primarios, ¿no? Claro, porque tú sabes que podemos definir todo en base a todo. Podemos definir, ¿no?, asno en base a burro, burro en base a pollino, y pollino en base de nuevo a asno, ¿no? Y así caeríamos en un círculo, ¿me entiendes? Entonces, vamos a asumir significados primarios, términos primitivos, ¿ya? Y luego reglas de construcción de definiciones más grandes, y luego vamos a establecer oraciones que se asumen como verdad, los famosos axiomas, sin prueba, pero se asumen como verdad. Estos axiomas están construidos con estos términos básicos, primitivos, y también pueden contener definiciones. Esos son los axiomas. Como los axiomas de la aritmética de Peano, pueden revisarlo. 0 es un número natural, un axioma. Ya es un axioma. Se asume. Se asume, y en base a eso se demuestra otras cosas. ¿Sí? ¿Sí? Bien, en cuarto lugar, las reglas de formación sintácticas y las reglas de derivación, ¿sí? Que son, pues, reglas muy vinculadas al método axiomático. Una regla de derivación famosa, pues, es, digamos, el modus ponens. El modus ponens, ¿no? Y la regla de formación tiene que ver con distinguir entre una fórmula bien formada y una fórmula mal formada, ¿ya? Bien. Entonces, en este lenguaje formalizado hay una característica, que es el de ser semánticamente restringido o semánticamente cerrado. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Es un concepto interesante también. Vamos a verlo. No estamos interesados en todo el español, porque es virtualmente infinito, sino en un fragmento del español, en un fragmento, que ya se llama en este caso el lenguaje L. El lenguaje L. Queremos definir el término verdad en referencia al lenguaje L. El número de oraciones de L es finito. Puede ser muy grande, pero es finito. Y además aplicamos el método axiomático. Entonces estamos frente a una teoría axiomatizable. El problema, dice Tarski, de la definición de la verdad adquiere un significado preciso y puede resolverse en forma rigurosa
solo para aquellos lenguajes cuya estructura se ha especificado exactamente. Como ocurre con el lenguaje de la aritmética, por ejemplo, ¿no? Te acabo de mencionar el ejemplo de Peano. La aritmética de Peano, ahorita puedes googlear si quieres, ¿no? Axiomas de la aritmética de Peano. Son 5 axiomas, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, depende si incluyes o no incluyes el axioma de inducción, ¿no? Ya. Bien, entonces, habiendo hecho todas estas aclaraciones, exigencias, rodeos, finalmente aparece, esta precaución. Estamos haciendo todo esto, todo este procedimiento riguroso, ir parte por parte, construir de lo más simple a lo más complejo, para evitar a este señor, que es la paradoja del mentiroso. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá ya se plantea, ¿no? Queremos evitar esto. La oración impresa en azul en la diapositiva 16 de esta presentación, imagínate que esta es la 16, creo que sí lo es falsa. La oración impresa en azul en esta diapositiva 16 es falsa. Esa oración así tan inocentona, que como te das cuenta, alude a sí misma, porque esta oración está en azul, ¿ya? Genera la paradoja del mentiroso. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar como Tarski lo explica, ¿no? A ver, vamos a aplicar esta identidad, ¿ya? Q es falso si solo si Q es falso, que es un axioma, es verdadero. Bueno, esto es lo mismo que sí mismo, ¿no? P si solo si P. Sí, está bien. Bien, entonces, yo quiero saber qué significa, ¿no? ¿Qué significa en este caso X es falsa? X es falsa. X es falsa si solo si, la oración impresa en azul en la diapositiva tal, es falsa. Es falsa. Aquí tenemos, pues, ¿no? Una especie de equivalencia. Vamos a aplicar el esquema B. El esquema B. X es verdadera si solo si P. Vamos a reemplazar P por la traducción de la oración nombrada por X. ¿Sí? O sea, en vez de P, como tú sabes, esto se convierte en simplemente uso, en este caso uso o traduzco lo que es el nombre de X. En este caso, X habla de sí misma, ¿no? Claro. Entonces, reemplazamos, ¿no? Se obtiene esto. X es verdadera si solo si la oración impresa en azul en la diapositiva tal es falsa. Entonces yo quiero que compares esta de acá, esta, digamos, esta oración que ya está aprobada con la de acá. Y que lo miren con calma. Por un lado, sabemos por convención que toda esta oración es X. Es por eso que se plantea este axioma, ¿no? Q es falso si solo si Q es falso. Entonces, en vez de Q, pongo X, ¿no? Entonces, X es falso. ¿Qué quiere decir? Bueno, la oración impresa en azul, recuerden que X, estoy reemplazando X por su equivalente, que es todo esto. La oración, es falso. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. En vez de X, estoy que pongo su traducción. ¿Sí? O en todo caso, si quieres tú, el significado de X. O aquello a lo que X representa. ¿Vean? Ahora mira la segunda. X es verdadera. Aquí viene de ¿qué? De la convención B.
de la convención B o el esquema T, X es verdad. ¿Qué significa que X es verdad? Que lo que plantea X ocurre. ¿Y qué ocurre según X? La oración impresa en azul, en la diapositiva tal, es falsa. Igual que la nieve es blanca, ¿recuerdan? La nieve es blanca es verdadera, sí, solo sí, la nieve es blanca. O sea, aquí nos decía, la oración N es verdadera, sí, solo sí, el significado de N, ¿no? O la traducción de N, la nieve es blanca. Aquí yo estoy también poniendo esa traducción. Si entendiste esto con calma, despacio, tal y como te he planteado, te darás cuenta de esto mismo. Acá hay una especie de silogismo hipotético. Porque tienes lo siguiente, ¿no? P, sí, solo sí, Q, y R, sí, solo sí, Q. ¿Entiendes? Este es como si fuera P, y aquí está Q. Esto es como si fuera R, y aquí está Q. Vamos a plantearlo más fácil, ¿ya? Si P es igual que Q y R es igual que Q, ¿qué se deduce? Que P es igual que R. Y esto se demuestra fácilmente, es una especie de silogismo hipotético. Y lo he puesto acá con colores para que sea más fácil de ubicar. Llegas a esta conclusión. X es falsa, sí, solo sí, X es verdadera. Esa es una paradoja. Esa es una paradoja. Pero fíjate que te lo he demostrado usando aparato lógico, usando método axiomático. Te lo voy a probar más fácil, ¿ya? Más fácil. Un tipo entra y dice, simplemente entra acá a mi casa y dice, lo que digo es falso y se va. Lo que él dijo, ¿es verdadero o falso? Si es verdadero, recuerdo que él me dijo, ¿no? Lo que digo es mentira. Entonces, si es verdadero, es mentira. Y si es mentira, bueno, él dijo que lo que dijo es mentira, o sea, se está confirmando. Si lo confirmo, es verdad. Si es verdad, es mentira, y si es mentira, es verdad. Esa explicación es más fácil, ¿no es cierto? Que esta explicación que te acaba de dar Tarski usando rigurosamente la lógica y el método axiomático. Pero es lo mismo. Ha llegado la paradoja. Miren, estas paradojas se usan mucho en la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, lo de acá, ¿no? La oración de abajo creo que es más sencilla. Usted dice, señor McClure, que la verdad no existe. ¿Eso es verdad o no? Y aquí una paradoja, ¿no? ¿Entiendes? La de arriba es más complicada, ¿ya? Igual, ¿no? Te la voy a leer pues, para aprovecharlo, ¿no? Tienes 3 deseos, dice el genio, ¿no? Bueno, dice el muchacho, haz lo opuesto a mi siguiente deseo. No cumplas mi tercer deseo. Ignora mi primer deseo. Ya, si tú conectas esto así con calma, revienta, ¿no? El sistema, digamos, ¿ya? Es una paradoja también, ¿ya? La paradoja del mentiroso es muy antigua. Aparece en los megáricos, ¿no? Aristóteles también la discute. Y hasta los medievales. La formuló, según dicen, Eubúlides de Megara. Y como te decía, se plantea así, ¿no? Alguien dice, lo que digo es una mentira. ¿Es verdad o es mentira lo que él dice, ¿no? Acá aparece, pues, una paradoja, ¿no? Una paradoja bastante evidente y preocupante, que fue preocupación para los griegos, tanto así, ¿no? Que se cuenta que había un famoso filósofo. Los filósofos son bien extraños, ¿no? Dicen, ¿no? Entre los griegos que un filósofo se murió de la risa. Fue un lógico. De Cronos, me parece que fue este filósofo que se apellida de Crono, Diodoro Crono, no sé si él fue u otro, que se murió cuando le contaron un chiste, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, no, que vio a un burro comiendo higos, ¿no? Y le dio tanta risa a eso, no sé por qué, que se murió así.
Se murió de esa idea, de un burro comiendo higos. En fin, y este señor se llama Filetas de Cos. Mira lo que dice en su epitafio. Soy Filetas de Cos. Me hicieron morir el mentiroso y las noches de insomnio por su causa. O sea, dice, ¿no? Filetas de Cos se murió, no la pudo resolver, ¿no? Dejó de comer, ¿no? Se deprimió el hombre, ¿no? Y murió. A ver, entonces, esta paradoja es históricamente muy relevante, muy relevante. ¿Cómo se resuelve? Miren, yo he encontrado varias soluciones hasta que llegamos a la de Tarski. Recuerda que la preocupación de Tarski tiene que ver con la exigencia de ser adecuado formalmente, ¿no? Formalmente correcto, ¿sí? Entonces él quiere evitar esta paradoja, pues. Tiene que evitarla, ¿ya? Bueno, si no entendiste la paradoja del mentiroso, aquí te pongo otra formulación, un poco más simplona, ¿sí? Mira, ¿cuál es la tercera falsedad? Aquí hay 3 falsedades. 1, Lima es la capital de Chile. 2, el pisco es una bebida alcohólica. 3, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 20. ¿Cuál es la tercera falsedad? Ahora vamos a buscar. Voy a hacerle caso a esta oración, ¿ya? Voy a hacerle caso. Y si le hago caso, supongo que es verdad. Entonces, vamos a buscar. Lima es capital de Chile, falso. Pisco es una bebida alcohólica, verdadero. Esta suma es falsa porque sale 10. ¿Cuál es la tercera falsedad? La tercera falsedad ¿sería cuál? A ver, ¿ya respondieron ahí? ¿Sería? Esa oración, ¿verdad? Asterisco, ¿no es cierto? Disculpa, no estoy viendo el chat, pero escuché un ruido, así que han respondido seguramente. Aquí hay 3 falsedades. Esa tendría que ser falsa. Pero si es falsa, es verdadera. Y recuerda que tú supusiste que es verdad y concluiste que es falsa. Paradoja. ¿Entiendes? Paradoja. Porque tú supusiste que es verdad y te convenciste que es falsa. Pero al hacerla falsa, se vuelve verdad. ¿Entiendes? Paradoja. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues, ¿no? Ya vamos a ver algunas formulaciones más, que es la famosa pregunta inquietante, ¿no? Si una persona me dice, no me hagas caso, y no le hago caso, le estoy haciendo caso, ¿no? ¿Te has cruzado con este tipo de preguntas? Ya, ahí está la paradoja del mentiroso. Si la mujer siempre tiene la razón y el hombre siempre está equivocado, entonces, si un hombre acepta esta idea como cierta, si el hombre acepta que ¿está equivocado o tiene la razón? Paradoja. Ya, la de acá, la que ves en este lado, son derivaciones del mentiroso, ¿ya? Son formulaciones más complejas. Porque mira, la oración del mentiroso surge con esta, ¿ya? Esta oración es falsa. Pero hay una oración que se llama el mentiroso reforzado, que vendría a ser esta, ¿no? Esta oración es falsa o sin sentido. Y te juro que aplicando reglas lógicas también sale una paradoja. ¿Ya? Es lo que aquí dice pues el cerebro, ¿no? ¿Ya vas a dormir? Ya estoy durmiendo, cállate, le dicen. Esta afirmación es falsa. Y la chica responde, seguro una chica que está llevando su curso de teoría de la verdad, ¿no? Por supuesto que sí. Ya, esa afirmación es falsa y sin sentido. Y el cerebro responde, ¿esta afirmación es falsa o sin sentido? Y ahí se tumbó insomnio total. Hoy ya no duermes, ¿eh?
Así que hoy día tienes terrorismo lógico. ¿Cómo solucionas la paradoja del mentiroso? A ver. ¿Cómo la solucionas? Te voy a mostrar soluciones históricas, ¿ya? Que a mí también me ha sorprendido. Sucede de que en la época del Imperio Romano, las únicas paradojas valiosas eran la de Epicuro. ¿Recuerdan la de Epicuro? Que tiene que ver con la Teodicea. Porque si Dios es bueno, el mundo es malo, ¿verdad? ¿No? Ya, esa es una paradoja de Epicuro. O también hay otra paradoja que tiene que ver con esta frase. Si Dios dice desobedéceme, entonces, ¿debes obedecer o no? Ya, ahí también está el mentiroso, pero la paradoja misma del mentiroso cayó en desuso, a menos que estuviera vinculada con cuestiones religiosas, en la época romana. Aristóteles dio una solución. Él decía que en la paradoja del mentiroso está la falacia de secundum quid et simpliciter. Toma una afirmación que es verdadera como si lo fuera de manera absoluta. ¿Sí? Toma una afirmación que es verdadera en parte como si lo fuera de manera absoluta. Ejemplo, los africanos son blancos en cuanto a sus dientes. Por ende, los africanos son blancos. Falacia, ¿no? Falacia. Bien. Entonces tienes acá el secundum quid. Es un tipo de falacia no formal, que ocurre cuando el argumentador no reconoce las diferencias entre reglas generales y proposiciones categóricas, o sea, reglas universales. O sea, una regla general, digamos, puede tener excepciones, pero hay reglas que no tienen excepciones. Voy a hacerte la distinción ya. Este secundum quid tiene dos versiones. Primero, la llamada falacia de accidente. Falacia de accidente. Yo la llamo especificación fallida. ¿Ya? Ejemplo, muy sencillo, muy sencillo. Todos los que hacen heridas con herramientas filosas a otras personas son criminales. Repito, todos aquellos que hacen heridas con herramientas filosas a otras personas son criminales. Los médicos hacen heridas con herramientas filosas a otras personas. Por lo tanto, los médicos son criminales. ¿Te das cuenta que está mal, no? Claro, ¿por qué? Porque en el caso del médico, él tiene que trabajar así. Sobre todo si es cirujano. Tiene que hacer heridas con herramientas filosas. Se llama falacia de accidente. Ahora veamos lo que se llama accidente inverso. ¿No? Un poco para tu cultura lógica, que obviamente me preocupa mucho que tengas, ¿no? Tienes que tener cultura lógica, yo me preocupo mucho por eso. Bien, la falacia de accidente inverso o simplemente generalización precipitada. Ejemplo sencillo. El delincuente que me robó fue del extranjero. Fue un extranjero. Por lo tanto, todos los extranjeros son para no confiar. Generalización precipitada. Falacia. Bien. Y lo mismo acá, ¿no? Por lo menos acá, ¿no? Mira la imagen. No debo respetar las creencias del Ku Klux Klan, ni la de la Inquisición, ni la de Al Qaeda, ni la de los nazis. Por lo tanto, no debo respetar la creencia de todos los demás. O sea, de los budistas, de los pacifistas, de los veganos, de nadie. No. Falacia de generalización precipitada o accidente inverso. O si quieres tú en latín, secundum quid. ¿Ya? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelve Aristóteles esta falacia? Porque él detecta accidente inverso.
él detecta justamente una generalización precipitada. Te explico ¿ya? Te explico para que te quede claro. Imaginemos que un hombre jura que quebrará su juramento de ir a Atenas. ¿Sí? Si quiebra su juramento, ¿ha jurado con verdad o no? Jura que quebrará su juramento de ir a Atenas. ¿Ves? Jura que no cumplirá su juramento. ¿Ya? ¿Me entiendes? Aquí ya comienza un poco el tema del enredo, ¿ya? Por un lado, hizo lo que juró que haría, ¿no? Porque quebró su juramento. Por otro lado, no ha hecho lo que juró hacer porque no ha ido a Atenas. Él juró que iba a Atenas, pero no lo ha hecho. Si no tenemos en cuenta que hay que distinguir verdadero y falso, en este caso, referir verdadero y falso a diferentes juramentos, entonces el que quebranta su juramento, mantiene su juramento, será verdadero y falso. O sea, debemos entender que hay un juramento que es verdadero y un juramento que es falso. O mejor aún, un juramento que está en positivo y un juramento que está en negativo. ¿Cómo se aplica esto al mentiroso? Alguien dice yo miento. Fíjate. Alguien dice yo miento. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero y es falso, pero en parte. ¿Por qué? A ver, dime la parte que es verdad. Alguien declara. Eso es verdad. Porque alguien ha declarado algo. ¿Entiendes? Eso es verdad. ¿Y cuál es la parte falsa? La parte falsa es yo miento. Lo que pasa es que tú quieres que yo diga que esto es verdadero y falso. Totalmente, no. Es verdadero en una parte y falso en otra parte. Si tú quieres decir que de modo absoluto es verdadero y falso, caerías en la falacia de accidente inverso. Generalizas precipitadamente. ¿Entiendes? Esta solución fue muy genial. Los lógicos medievales dijeron, ya está, pues, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Vamos a comer el lunch. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, ya, pues ya. No es la única solución, ahorita te digo otra, ¿ya? Mira, entonces ya está. Ya entendiste lo que es la paradoja del mentiroso, ¿no? O bueno, tú ya me preguntarás. ¿Por qué ocurre la paradoja del mentiroso? Porque el lenguaje que estamos usando es semánticamente universal o semánticamente cerrado. Por ese motivo. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje contiene los nombres de esas expresiones, así como términos semánticos como la palabra verdad. O sea, no debes juntar, digamos, las expresiones con sus nombres y con el término verdad. No, deben estar separados. Las oraciones en el lenguaje L y los nombres de esas oraciones y el término verdad en el metalenguaje. Si tú haces eso, ya no hay paradoja. Pero bueno, nos quedamos acá. ¿Es semánticamente universal o semánticamente cerrado? ¿Ya? Entonces, lo cerrado o universal alude al carácter totalitario que tiene ese lenguaje. Ese lenguaje reúne todo. Reúne oraciones con sus nombres y con la palabra verdad. Entonces, Tarski dice que él no quiere lenguajes semánticamente universales o cerrados. ¿Qué busca entonces? Lenguajes semánticos abiertos, o particulares, ¿ya? Abiertos o particulares. Que sea semánticamente abierto significa que no envuelve a todo el lenguaje. O sea, no cierra. Como decía Parménides, ¿no? La verdad bien redonda, que lo reúne todo. No cierra todo, está abierto. Hay cosas que no agarra. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Qué significa que sea semánticamente particular?
que solo incluye una parte del lenguaje. Entonces, un lenguaje semánticamente universal o cerrado, como te decía, incluye, por ejemplo, el perro es mamífero, o sea, en este caso P, y conceptos como verdad u otros. Eso hay que evitar, ¿sí? Por eso distingue entre el lenguaje y metalenguaje. Distingue Tarski entre el lenguaje y metalenguaje. Como ya te expliqué con la oración de inglés, ¿no? This is a dog significa esto es un perro. This is a dog está en el lenguaje objeto. This is a dog significa esto es un perro. Todo eso está en el metalenguaje, ¿sí? Por eso hay que distinguir ese tipo de lenguaje y hay que preocuparnos por los lenguajes semánticamente abiertos o particulares. Porque ahí tenemos que definir la verdad. Porque en los otros no podremos. A menos que recurramos a un metalenguaje. Metalenguaje. Y bueno, ya verás tú que después, en realidad, bueno, lo verás tú por tu cuenta, Saúl Kripke ya plantea justamente, ¿no? Un recurso, una definición recursiva, ¿no? Metalenguaje, metalenguaje, una jerarquía infinita de metalenguaje. Bueno, esa ya es discusión posterior, ¿ya? Discusión posterior. Pero por ahora quédate con el lenguaje y metalenguaje nomás, ¿no? Para que entiendas un poquito el debate, la discusión, ¿ya? Bien, entonces esta distinción es muy valiosa. Esta cita está en ese video que te recomiendo ver. Ojalá que si no la han visto, pues lo pueden ver. Yo como ya están viendo, estoy subiendo los materiales. Yo comparto los materiales para ustedes. Mi recomendación es que no lo suban a ninguna página, por favor, porque podría ser usado posteriormente para un artículo, ¿no? Pero si tú lo usas como material didáctico, léelo, hazle rayones, corrígelo. No tengo problemas con eso, ¿ya? Bien. Igual yo lo comparto, bueno, ya, pues confío en ti. Entonces, dice Tarski esto, ¿no? En este video que se llama Grandes Ideas de la Filosofía. Las personas no han advertido que el lenguaje sobre el cual hablamos no debe coincidir necesariamente con el lenguaje con el que hablamos. Han desarrollado una semántica del lenguaje en este mismo lenguaje, ¿entiendes? O sea, semánticamente universal. Y en términos generales, procedieron como si solo hubiera un tipo de lenguaje. Tarski te dice no, hay que inventar la distinción lenguaje-metalenguaje. Lo cual te conecta con esto que se llama la falacia de uso y mención. Vuelvo a la distinción uso y mención por última vez para que me entiendas. De nuevo, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, en la mesa hay 5 vasos. La palabra vasos ahí designa, pues, un vasito, ¿no es cierto? Digamos, acá tengo lo que podría ser un vasito, ¿no? Un vasito para tomar el juguito, ¿ya? Bien. Aquí la palabra vasos es usada. En la mesa hay 5 vasos. Pero en cambio, si yo digo, la palabra vasos, entre comillas, tiene 5 letras, allí vasos no hace referencia al objeto, sino a la palabra vasos. Aquí la palabra vasos ha sido mencionada. No ha sido usada, ha sido mencionada. Esto genera, si tú no aplicas esta distinción, caerías en la falacia de uso y mención. Ejemplos, mira. Herminio es un nombre extraño. Por lo tanto, ese Herminio de la esquina debe ser una persona extraña. Igual que este señor de acá, ¿no? Que se llama Adolfo Hitler, imagínate, ¿no? Se llama Adolfo Hitler. Se llama Adolfo Hitler. Por lo tanto, seguramente adora a los nazis. Uso y mención, falacia de uso y mención. Alejandro fue un estupendo estratega. Entonces, Alejandro es una palabra estupenda
para nuestro hijo. Es un nombre estupendo para nuestro hijo. Falacia de uso y mención, ¿sí? Y es aquí donde te quiero mencionar cómo se vincula esto con el mentiroso, ¿ya? Fíjate esto para que entiendas que también aquí puedes tú usar esto para criticar el mentiroso y tacharla de falacia. A es igual a es falsa. Si es falso que A, entonces es falso que reemplazamos A y ¿qué obtenemos? A es falso. Por ende, ¿no? Si es falso que A es falsa, A es verdadera. Paradoja, ¿no? Si es falso que A, entonces A es verdadero. ¿Entiendes? Paradoja. Pero aquí justamente se debe evitar, rechazando lo siguiente, que A es igual a es falsa, pues confunde uso con mención. En lugar de esa expresión debería decir esto, ¿no? A es igual a el nombre de A es falso, o el nombre de esta oración. La oración con el nombre A, mejor. La oración con el nombre A es falsa. O sea, A no equivale a es falsa. A equivale a la oración con el nombre A es falsa. Aplicando ese cambio que ocurre, mira lo que ocurre. Si es falso que A, entonces es falso que reemplazo A y obtengo esto. Es falso que A es falsa. Si es falso que A es falsa, entonces A, el nombre de A, es verdadero. Así ya no hay paradoja, ¿no? Porque yo supongo que es falso que A, aquí se está usando. Por ende, A es verdadero. Aquí se está mencionando. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces puedes decir, ¿no? Quien acepta el mentiroso está incurriendo en la falacia de uso y mención. O, si eres más aristotélico, en la falacia de secundum quid. ¿Ya? Bien. Entonces, el metalenguaje para Tarski debe tener una riqueza esencial. Debe tener más variables. Debe ser superior. ¿Sí? De tal forma, pues, de que todo el lenguaje esté incluido en el metalenguaje, pero al revés no. El metalenguaje no debe estar incluido en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, si se respeta esto, se podrá construir una definición de la verdad. ¿Sí? Si se respeta, si no se respeta esta riqueza, surgirá el mentiroso otra vez. ¿Sí? Distinguir entre uso y mención es distinguir entre lenguaje y metalenguaje. ¿Ya? Y bueno, lo que te he dicho sirve pues para deshacer el mentiroso también, ¿no? Finalmente, ¿cómo se deshace? Tiene que ver con lo anterior. Voy a reformular. A es igual a yo miento en L1. Pero este A está en L2. Está en el metalenguaje. O sea, este está lenguaje de nivel 1, este es lenguaje de nivel 2. Lenguaje de un nivel superior. O sea, metalenguaje. Entonces, si es verdad que A, yo miento en L1, entonces realiza afirmaciones falsas en L1. Pero dado que A está en L2, A no sería falsa, de modo necesario. ¿Entiendes? Yo hago afirmaciones falsas, pero en L1. Pero A está en L2. Y si es falso que A, entonces realiza afirmaciones verdaderas en L1. Y dado que A está en L2, en un lenguaje superior, A no sería verdad de modo necesario. Y aquí ya no ocurre la paradoja del mentiroso porque has hecho la distinción entre el lenguaje y metalenguaje. Bien. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Espero que ahorita esté saliendo de tu cabeza humo, ¿no? Humo blanco, así, como el Vaticano. ¿Ya? Bien. Sí, este es potente. Tarski es, por supuesto, una gran lectura. Y yo te lo estoy explicando para que entiendas lo que en el texto aparece, ¿ya? ¿Sí? Bien, ¿qué es la semántica? Aquí no confundas semántica con lo que te enseña tu profe de lingüística, ¿no? Esta es semántica lógica, ¿ya? Semántica lógica. Es una disciplina que se ocupa de ciertas relaciones entre las expresiones de un lenguaje y los objetos a que se refieren, ¿sí?
Y aquí Tarski menciona designación. Ejemplo, el poeta que escribió el tungsteno. ¿A quién designa? A César Vallejo, ¿ves? Designación. Satisfacción. Ejemplo, la palabra física satisface esta función. X es una ciencia fáctica. ¿Entiendes? Y finalmente, definición. 2 por X igual a 1. Define el número 1 medio. Define el número 1 medio. 2 por X igual a 1. Define al número 1 medio. O determina el número 1 medio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre designa, satisface y define? Que estas son relaciones. Mientras que la verdad es muy diferente. La verdad es una propiedad de oraciones. No es una relación específicamente. Es una propiedad de oraciones. Entonces, por esta radical diferencia, es que Tarski se ve obligado a definir la verdad usando el concepto de satisfacción. Porque estos conceptos son más conocidos. Son relaciones. La verdad es diferente. Entonces voy a usar uno de estos conocidos para llegar a este desconocido, que es la verdad. Tarski elige la satisfacción. Entonces, la verdad se define en términos de satisfacción. Por ese motivo es que esta es una definición semántica. Porque usa la semántica lógica. ¿Ya? No tiene que ver con la semántica de lingüística. ¿Sí? Ya. Bien, ¿y qué cosa es la satisfacción? La satisfacción también es un rollo interesante. Si satisfacer algo es lo que también Frege decía, saturarlo o llenarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner espacio en blanco es el presidente de Estados Unidos. ¿Qué pondrían ahí? ¿Cómo saturas esto? Joe Biden, ¿no? Biden. El objeto Biden satisface a esto, ¿no? O lo satura, en términos de Frege, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver esto. Brevemente, porque obviamente, como te digo, esto es una explicación matemática. Yo te voy a hacer didáctico esto, ¿ya? X es una ciudad. Lo satisface Lima. X está al norte de Y. Lo satisface Lima Ica. ¿Por qué? Porque Lima está al norte de Y, al norte de Ica. X está entre Y y Z. Es satisfecho por este triplo, ¿ya? Este es el objeto Lima, este es un duplo y este es un triplo. O si quieres también se llaman n-tuplo. Estos conceptos ya pertenecen a lo que se llama teoría de modelos. Teoría de modelos, que está involucrado con la metalógica. ¿Ya? Con la metalógica, ¿no? En este caso, el objeto Lima, el duplo, el triplo, en este caso, ¿no? X está entre Y y Z. Es satisfecho por el triplo, Lima, Ancash, Ica, etc. ¿Ya? La satisfacción es una relación entre oraciones abiertas y n-tuplos ordenados de objetos. Ahora bien, ¿qué sucede? La oración es una función proposicional que no contiene variables libres. Ejemplo de algo que no es oración, ¿ya? X es verde, ¿ya? Eso no es oración. ¿Qué sería oración? El trébol es verde. Eso sí es oración. Entonces, Tarski hace aquí una jugada, una maravillosa jugada, ¿sí? ¿Cuál es? El trébol es verde, ¿no? Una oración es una función proposicional, es como esto, pero sin variables libres. Aquí, ¿cuál es la variable libre? X. Entonces, Tarski, que es muy vivo, dice, una oración es una función pero sin variables. Es un recurso ingenioso, ¿eh? Es una función, pero sin variables. ¿Dónde está la función con variables? Aquí está con variables. X es verde. Sin variables, trébol es verde.
Esa es la oración. Una función, pero sin variables. Correcto. Te acepto eso. Te acepto eso. Entonces, haciendo ese truco, él va a llegar a su definición de la verdad. ¿Sí? Fíjate en esto. Fíjate en esto. Por ejemplo acá, ¿no? X más Y igual a 20. Es verdadera. Fíjate, es verdadera. Sí y solo sí. X vale 15 y Y vale 5. Estos valores satisfacen la verdad de la identidad planteada, ¿no? Satisfacen. ¿Entiendes? ¿Y cómo sería para la verdad? El perro es mamífero. ¿Es verdadera? Sí y solo sí. O sea, la oración, ¿no? Es verdadera, sí y solo sí. El perro es mamífero. Este hecho es algo que reúne los objetos, algo que reúne a una diversidad de objetos, ¿sí? En el sentido wittgensteiniano, satisface la verdad de la oración. Este hecho, el hecho de que el perro es mamífero, y esto reúne a todos los objetos, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esos objetos? Condiciones de verdad. ¿Recuerdas? Sí, exacto, ¿no? Condiciones de verdad. A ver, y esto nos remonta a Wittgenstein. ¿Por qué? ¿Qué decía Wittgenstein? El mundo es el conjunto de todos los hechos, la totalidad de lo que acaece u ocurre. Un hecho está constituido por objetos en ciertas condiciones. ¿Sí? Recuerda que también Wittgenstein plantea aquí una metafísica bastante lógica. ¿Ya? Incluso en alguna parte menciona el espacio lógico. ¿Ya? Tarski es miembro del Círculo de Viena. Tarski se ha leído el Tractatus, entonces está contagiado por esa idea de que un hecho es una reunión de objetos en ciertas relaciones y en ciertas condiciones. Eso le gusta, porque no necesariamente se compromete con algo empírico, ¿entiendes? Sino con objetos en ciertas condiciones y en ciertas relaciones. ¿Ya? Eso le agrada. Entonces, un hecho, pues, reúne a los objetos. No digo hecho, cosa empírica, algo que reúne objetos. ¿Y esos objetos qué son? Condiciones de verdad. ¿Sí? Eso te quería comentar, ¿no? Y abajo tengo la explicación para lo falso, ¿no? Es lo mismo, por si acaso, ya ustedes le pueden echar una mirada a esto, ¿no? Entonces, para una oración solo hay dos casos. Una oración es satisfecha por todos los objetos o no es satisfecha por objeto alguno. Llegamos así a una definición de la verdad y falsedad diciendo simplemente que una oración es verdadera si es satisfecha por todos los objetos, condiciones de verdad, y falsa en caso contrario. ¿Ya? Este es el resumen de la teoría que te he explicado ahorita. Es una teoría muy interesante, todavía muy discutida. Alguien me comentó al inicio, ¿no? Profesor, ¿cuál teoría es interesante? Bueno, esta es muy interesante, aunque es compleja. Entonces, volviendo a esto, retomando lo anterior, te decía, ¿no? La teoría de Tarski plantea esta convención y algunos lo entienden como teoría tradicional. Por ejemplo, Popper, ¿no? Va a decir, caramba, esta es la teoría de Aristóteles, esta verdad puede servir para la ciencia, ¿no? Alude a los hechos, o sea, sirve para la experiencia, cosas que Tarski no dijo. Justamente por este silencio o esta ambigüedad se genera el otro bando, el deflacionismo, que veremos en la última sesión de mañana conmigo. Luego tendrán a un gran profesor que es Barturén, ya lo verán, ¿sí? Entonces, Tarski, fíjate, intenta reivindicar a Aristóteles, pero consigue todo lo contrario. En palabras de Moretti, con buena voluntad se verá que esta teoría establece un nexo entre oraciones, nombrada por los sustitutos de X, y el mundo, nombrado por los sustitutos de P.
oraciones y mundo. Con algún misterio, se diría que aquí no se expresa la existencia del hecho de que P, lo que te digo, pues no, Tarski no le gusta esa palabra, pero si la reemplazas por cosas que se relacionan en condiciones, de verdad, ya, eso sí, pero no hecho por sí mismo, no. La palabra hecho ya tiene una carga empírica. No se expresa la existencia del hecho, sino que se la muestra. Este es Wittgenstein, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo místico no se dice, se muestra. Se muestra, ¿no? Hay que leer el tratado para entender a Tarski. Lo cierto es que nada se dice sobre existencia de hechos, estatus ontológico del mundo o relación de fundamentación. O sea, el propio Tarski hace un esquema tan simple que resume en pocos términos lo que la verdad vendría a ser. Como nunca habla de hechos y toda su teoría es para lenguajes formales, entonces justifica la falta de una explicación sobre la existencia de hechos. Entonces, muchos filósofos y lógicos toman como punto de partida a Tarski y llegan a la conclusión que lo que se puede decir sobre la verdad es algo muy magro, muy poco sustantivo. La verdad no es un concepto así maravilloso, gigantesco, ¿no? Que abrirá las puertas, ¿no? De la metafísica, ¿no? ¿no? La verdad, no sé si han visto ese anime muy conocido, Full Metal Alchemist. En ese anime Full Metal Alchemist aparece la verdad, que es el que cuida la puerta, ¿no? Entre el mundo de las almas y el mundo de los vivos, algo así, ¿no? La verdad. Ya, eso no es. No. La verdad es mucho más simple, ¿no? Y es tan simple que se puede reducir a algo muy pequeño. Y aquí vamos a ver después las teorías deflacionarias. Pero habiéndote explicado todo esto, ¿es justo que la gente hable así? Te repito lo que dijo Bátimo, el posmoderno, muy seguido seguramente por Darío Stanriver, quien afirma que la verdad no existe. Diremos que es verdadero que la tesis de Tarski sirve a quien detenta el poder para imponer su propia interpretación como la única verdadera. ¿Eso ha dicho Tarski? Ya pues Bátimo. Ya pues Darío Stanriver, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Listo. Bueno, entonces esa ha sido la sesión de hoy. Me puedo quedar un ratito para conversar con ustedes si quieren conversar. Si no, pues ya lo dejamos ahí, ¿no? Listo. Entonces, los escucho. Si está ahí el moderador, puede actuar como mediador. Muchas gracias por sus aplausos virtuales. Es satisfactorio. Me satisface así como la verdad. Muy bien. No sé qué dice el amigo Ángelo. De repente ya está... Tiene problema de conexión tal vez. Buenas tardes, profesor. Hola. ¿Cómo está? Si ya no hay más preguntas... Buenas tardes, profesor. Mi compañero Manyari ha tenido un inconveniente de conexión. En este caso, yo voy a encargarme de cerrar la sesión de hoy. Si hay algún compañero o algún alumno que tenga una duda que quiera consultarle al profesor, adelante. A ver, Lenin. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches, profesor. Muy excelente tu exposición, aunque un poco dura para mí, que no tengo práctica mucho en la lógica ni en la filosofía, un poquito profunda, profesor. Nos hemos conocido hace años en una ponencia. Yo vengo de las ciencias contables, profesor. Ya. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, sí, Ya. bien, profe. Ahí
Fui a tu entrando tierra, al fui a estudio de Huánuco, claro. Sí, profe, justo cuando yo estaba en Huancayo. Sí. Bien. Sí, dime, Pero, profe, ¿qué tal? bueno, yo para entenderlo tengo que darle muchas más vueltas, tengo que leerlo más, pero le quisiera consultar si la teoría de Tarski puedo aplicarlo para diferentes investigaciones en el ámbito contable, profesor. O Ya, si es que, por ejemplo, en la contabilidad actualmente hay varios conceptos que son mainstream, pero a mí me late que no, que tienen ahí sus cuestiones. Entonces puedo utilizar a Tarski para abordar esos presupuestos que son pues hegemónicos en la contabilidad y que puedo cuestionar si es que es verdad o si es que no es verdad. ya, mira, aquí hay una única condición, que la propuesta que tú hagas, voy a compartir pantalla, sea formalizada, ¿sí? Por ejemplo, te voy a mostrar, y esto es lo que quería mostrar hace un rato, es los axiomas de Peano para la aritmética, ¿sí? A mí me gusta más el de acá abajo, ¿ya? ¿Sí? Puedes decir cualquiera, ¿ya? Mira, estos son 5 axiomas de Peano. 1, para la aritmética más simple, ¿eh? El 0 es un número natural. 2, si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. 3, el 0 no es el sucesor de ningún número natural. 4, si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número. Y el 5, que es el principio de inducción, ¿ya? Si tú quieres hacer una teoría de la verdad para las ciencias contables, yo te recomiendo que axiomatices primero, y eso va a ser más interesante, que definir la verdad. Más interesante que definir la verdad es que tú axiomatices una teoría mínima de la contabilidad, ¿sí? Digamos en 3 o 4 axiomas. Y tú dirás, ¿no? Llamamos contable a algo que se caracteriza por esto, ¿no? Y tienes que hacer intervenir más conceptos. Recuerda el método axiomático, tienes que partir de términos primitivos. Como tú eres experto en contabilidad, bueno, yo no soy experto, pero como usted conoce o ha estudiado, entonces sabes que hay conceptos básicos, ¿verdad? Voy a especular, ¿no? Supongo que administración, supongo que empresas, supongo que impuestos, supongo que deudas, supongo que cálculo de ingresos y de egresos. Estoy suponiendo, disculpa, ¿ya? Disculpa el atrevimiento. Entonces, si tú haces una axiomatización de eso, va a ser mucho más interesante que luego le apliques la teoría de la verdad de Tarski a eso, ¿no? Aunque podría ser, sí se puede, pero lo más interesante es esos axiomas. Porque la teoría de la verdad de Tarski, como lo has visto, va a dar pie al deflacionismo, ¿no? Te invito a que vengas mañana para que un poco entiendas un poco ese asunto, y veas, ¿no? Que Tarski desembocó en cosas que a lo mejor él no se imaginaba, ¿no? Y todo por este miedo, ¿no? A no querer manifestarse sobre los hechos, sobre la experiencia, ¿no? Te voy adelantando, ¿no? Algunos van a decir que la verdad es una palabra absurda, ¿no? Lo cual un poco se conecta, un poquito, con ya la posverdad, ¿no? O los posmodernos. Y todo lo que es pos en realidad, ¿no? Porque estamos en una época bastante inestable, ¿no? Donde ya no hay seguridades, ¿no? Como decía Bauman, todo es líquido, ¿no? Ya no hay seguridad, todo se deshace, la gente es inestable, ¿sí? Hoy día eres famoso, mañana no eres famoso, hoy día eres viral, mañana nadie te conoce, ¿no? Entonces estamos en tiempos así bastante cambiantes, ¿no? Entonces esa sería mi sugerencia. A lo mejor usted quiere proponer algo nuevo para doctorado o para maestría, usted verá. Axiomatice la contabilidad, eso sería un golazo personal, ¿no? Para usted, ¿no? Voy a presentar la contabilidad axiomatizada, ¿no? Sería interesante. Y le invito a que lo hagas, ¿no? Excelente, profe. Es como que muy interesante todo, profe. Voy a profundizar más en la axiomatización, profe. Ya, muy amable, gracias. Gracias.
Bien, entonces, como ya pues están ahí, digo, eh, supongo que saturados, en el sentido freguiano, saturados, o sea, completos. Eh, Recuerda a la señorita que está ahí presente, disculpa, no escuché tu nombre. Apunta a la gente que ha intervenido ya. Y mañana hacemos un sorteo entre esas personas y les voy a dar un texto de analítica, ya, uno de las revistas que tenga. Eh, si están en el Perú, mejor, ¿no? En cualquier parte del Perú, o en algunas partes, bueno, mejor, ¿no? Si están en el extranjero, bueno, eso va a ser más complicado. Pero le podemos enviar el PDF en todo caso, ¿no? De alguna revista analítica, ¿ya? Hacemos el sorteo por los que han participado, ¿no? Y bueno, el que sale, pues sale y listo. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Claro, para futuras ocasiones mi nombre es Alejandrina. En las situaciones en las que no pueda estar el compañero Mangiari, yo me voy a encargar de las sesiones. Antes de que se retiren, quisiera pasar lista, por favor. ¿Está de acuerdo, profesor? Sí, yo apago mi cámara ya para que mejorar el fluido de megas, ¿ya? Sí, por favor. Ya, Demetrio, un momento, antes de que el profesor conteste tu pregunta, voy a pasar asistencia, ya que este criterio se va a tomar en cuenta a la hora de emitir los certificados. No es necesario que ustedes los asistan a toda la sesión. Bueno, empiezo. Cáceres Paredes, Joel. Si pueden activar el micrófono sería mucho mejor. Sí, ahí está, yo lo veo, ahí está. Ya. Arriche Morales, Julio César. También está ahí saludando la cámara, ahí está. Ya. Guillén Sotelo, Héctor Máximo. También acaba de levantar su mano. Excelente. Miranda Carlos. Gracias. Sí se le ve presente. Apasta, Yanarica. Hola, aquí. Gracias. César Vallejo. Vallejo César. Vallejo César está presente. Me parece que no. Ya, Arroyo, Hilario Demetrio. Presente. Calderón, Walter.